Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de algo que sucedió, algo que ni en los mejores sueños o peores pesadillas podríamos haber imaginado. Se trata de I y de Met, dos personas que conocimos muy bien, y la decisión que tomaron sobre su trabajo, ay amigos, fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense para una historia que los va a dejar con la boca abierta, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo, no se arrepentirán. ¿Alguna vez han sentido que están atrapados en una rutina, que su trabajo, por muy bueno que parezca desde afuera, se ha convertido en una jaula dorada? Pues esa era un poco la sensación que percibíamos en I y de Met. Los veíamos, los escuchábamos y aunque siempre con una sonrisa, siempre con esa profesionalidad que los caracterizaba, se sentía una chispa diferente apagándose. Ustedes saben que aquí en el canal nos gusta ir más allá, desentrañar esas historias que se esconden detrás de las apariencias, y esta, amigos, es una de ellas. I y de Met, para quienes no los ubiquen bien, eran la dupla perfecta en su campo. Imaginemos que trabajan en una empresa gigante, de esas que salen en las noticias, un lugar donde el éxito se mide en cifras y la ambición es el pan de cada día. Y por un lado era el cerebro estratégico, el que veía el futuro, el que planeaba con una frialdad que a veces asustaba de lo precisa que era. Y de Met, por otro lado, era el corazón, la conexión humana, el que entendía las necesidades de los clientes, el que creaba esa magia que hacía que todo funcionara a la perfección. Eran, literalmente, dos engranajes esenciales para que la maquinaria de esa empresa marchara a toda velocidad y con unos resultados espectaculares. Pero como les decía, algo estaba cambiando. Empezaron a notar pequeñas grietas en esa fachada de éxito imperturbable. Conversaciones a media voz, miradas que se cruzaban con una complicidad que ya no era solo profesional, sino casi de cómplices en un secreto. Se rumoreaba que a pesar de los ascensos, de los bonos millonarios, de tener todo lo que muchos desearían, no estaban del todo felices. Y ahí es donde entra lo intrigante, ¿verdad? ¿Cómo alguien con tanto puede sentir que le falta algo? La búsqueda de la felicidad en medio de la opulencia, la eterna pregunta sobre el verdadero significado del éxito. La verdad es que la presión en esos entornos de alta competencia es brutal. Imaginen tener que estar siempre un paso adelante, siempre innovando, siempre superando sus propios récords. El estrés, las largas horas, la constante competencia, incluso entre compañeros que se supone que deberían ser un equipo. El ambiente se vuelve un caldo de cultivo para la ansiedad, para la sensación de que uno nunca es lo suficientemente bueno, sin importar cuánto se logre. Poco a poco, esa pasión que los había llevado tan alto empezó a erosionarse. Y ellos, con esa inteligencia que los caracterizaba, se dieron cuenta. Se dieron cuenta de que estaban corriendo una maratón sin un destino claro, solo por el hecho de seguir corriendo, en una rueda de hámster corporativo que los estaba consumiendo lentamente. Fue entonces cuando, en una de esas juntas ejecutivas, donde se debían discutir los próximos grandes proyectos que prometían aún más crecimiento y beneficios, Y, con esa calma que lo caracterizaba, pero con una firmeza que erizó el vello de todos, levantó la mano y dijo algo que detuvo el tiempo. No fue una protesta, no fue una queja. Fue una propuesta. Propuso un cambio radical. Un planteamiento que venía a cuestionar los pilares mismos sobre los que se edificaba el éxito de esa megaempresa. Y de Met, con su característica empatía, sintió que era el momento de hablar. No hablaron de renunciar de inmediato, eso habría sido lo esperado en algún momento. Lo que hicieron fue mucho más audaz. Presentaron un plan de trabajo, radicalmente diferente. Un plan que no solo implicaba cambiar la forma en que ellos trabajaban, sino también cómo la empresa abordaba ciertos aspectos fundamentales de la gestión de su capital humano y de la optimización de sus procesos. Propusieron reducir la carga horaria, enfocarse en la calidad por encima de la cantidad y, sobre todo, darle más peso a la creatividad y el bienestar de los empleados. Una visión que en ese contexto sonaba casi utópica. Al principio hubo silencio. Un silencio denso, cargado de incredulidad. Los directivos se miraban entre sí como si hubieran oído algo en un idioma desconocido. ¿Reducir horas? ¿Priorizar el bienestar? En una empresa que vivía para la máxima productividad. Era como si un pez les hubiera propuesto enseñarles a volar.
Los rostros de los demás ejecutivos eran un poema de confusión y, para ser honestos, de absoluto desconcierto. Se esperaban ideas para optimizar aún más, para crecer más rápido, para dominar el mercado. Pero, esto era revolucionario. Era un desafío directo a la cultura empresarial imperante, a la creencia ciega en que más horas y más presión equivalen a mejores resultados. Y Demet, lejos de amedrentarse, mantuvieron su postura. No titubearon ante la mirada de sorpresa y, en algunos casos, de abierta hostilidad. Explicaron con datos y con argumentos sólidos, cómo un equipo más feliz, más descansado y más motivado, era un equipo más innovador y, a la larga, más productivo. Hablaron de estudios de casos de éxito en otras partes del mundo donde la flexibilidad y el cuidado del personal habían demostrado ser un motor de crecimiento insospechado. Demet, con su don de gentes y su habilidad para conectar emocionalmente, logró tocar la fibra sensible de los directivos, apelando a su humanidad y a la posibilidad de crear un ambiente de trabajo más positivo. Mientras tanto, Y, con su lógica impecable y su dominio de las cifras, desmontó cualquier objeción sobre la viabilidad financiera, demostrando cómo la inversión en bienestar se traduce en ahorros a largo plazo y en un aumento del rendimiento. La sorpresa inicial se fue transformando en un debate intenso. Algunos estaban escandalizados por la osadía, otros intrigados por la posibilidad de un enfoque diferente, y unos pocos, muy pocos, empezaban a ver la luz. Era un salto al vacío, sí, un salto al desconocido, pero un salto que ellos, con su profunda experiencia y su visión de futuro, creían firmemente que podía ser el camino hacia un éxito más sostenible y humano. No solo para ellos, sino para la empresa entera. Era como si hubieran cogido un manual de la vieja escuela, cargado de dogmas corporativos inquebrantables, y lo hubieran tirado por la ventana, proclamando en voz alta: hay otra manera de hacer las cosas. Y lo más sorprendente, amigos, es que su propuesta fue aprobada. Sí, lo escucharon bien. Tras semanas de intensas negociaciones, de presentar informes detallados, de convencer a los escépticos con un discurso firme y coherente, la junta directiva, contra todo pronóstico, dio luz verde a su plan piloto. Se les dio un margen de tiempo para implementar estos cambios transformadores en su departamento, con la promesa de evaluar rigurosamente los resultados y, si estos eran positivos, extenderlo al resto de la organización. Fue un acto de valentía por parte de la dirección, y un voto de confianza en la visión y la capacidad de I. Demet. Imaginen la repercusión. En ese mundo corporativo tan competitivo, donde la norma es la constante exigencia y la maximización de beneficios a cualquier costo, Y y Demet no solo habían decidido cambiar su forma de trabajar, sino que estaban forzando a una gran empresa a replantearse sus fundamentos, a cuestionar sus creencias más arraigadas. No era una renuncia, no era una jubilación anticipada, no era un simple cambio de puesto. Era una revolución silenciosa liderada por dos personas que habían decidido que el éxito no podía ser a costa de su propia vida, su salud mental y su bienestar integral. Habían optado por un camino menos transitado, un camino que priorizaba la calidad de vida sobre la cantidad de logros superficiales. ¿Cómo lo lograron? Bueno, creo que la clave estuvo en su autenticidad y en la solidez de su propuesta. Llevaban tiempo sintiendo que algo no iba bien, que la fórmula que había funcionado hasta entonces empezaba a mostrar sus grietas. Y en lugar de ignorarlo o conformarse, lo abordaron de frente con valentía y determinación. Y sobre todo lo hicieron de una manera constructiva, presentando soluciones innovadoras, no solo problemas. Su credibilidad estaba tan alta, sus resultados profesionales eran tan incontestables, que fue muy difícil para la dirección ignorar su visión, por muy radical que pareciera en un principio. Habían construido un historial de éxitos que les otorgaba el peso y la autoridad para proponer un cambio tan significativo. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas? Pues, como se imaginarán, las miradas cambiaron. De la admiración por su éxito indiscutible, pasaron a la curiosidad, y hasta a cierto recelo por su atrevimiento. Algunos compañeros los veían como héroes, como los que se atrevieron a romper el molde, a desafiar el sistema y a plantar cara a la opresión silenciosa de la cultura corporativa. Otros, los más tradicionales, los veían como una amenaza, como alguien que estaba poniendo en peligro la estabilidad, el prestigio y el status quo que tanto les costaba mantener. Hubo susurros en los pasillos, miradas de desconcierto y hasta alguna que otra sombra de resentimiento. Pero I y Demet se mantuvieron firmes, con una convicción inquebrantable.
Empezaron a implementar su nuevo modelo de trabajo en su departamento. Las reuniones se volvieron más cortas, más enfocadas y más productivas, eliminando el tiempo muerto y la dispersión. Se introdujeron pausas activas, pequeños descansos estratégicos para refrescar la mente y el cuerpo. Se fomentó la comunicación abierta y honesta, creando un ambiente de confianza donde todos se sentían seguros para expresar sus ideas y preocupaciones. Se dio más flexibilidad en los horarios, permitiendo que cada uno organizara su día según sus necesidades personales y sus ritmos de trabajo, siempre y cuando cumplieran con los objetivos y entregaran resultados de alta calidad. Y lo más impactante y lo que generó mayor revuelo, se empezó a medir el éxito no solo por las ventas o los beneficios directos, sino también por la satisfacción del equipo, por la reducción del estrés, por el aumento de la creatividad y por el nivel de innovación que surgía de un ambiente más relajado, inspirador y humano. Los resultados, amigos, empezaron a manifestarse, y para sorpresa de muchos fueron consistentemente positivos. La gente se sentía más comprometida, más feliz, más valorada y por ende, más productiva. La creatividad se disparó y surgieron ideas innovadoras y soluciones creativas que antes estaban sofocadas por la rutina, el agotamiento y la falta de espacio para la imaginación. La productividad, lejos de caer como temían los más escépticos, se mantuvo e incluso, en algunos aspectos clave, mejoró, porque la gente trabajaba con más energía, más concentración y un sentido de propósito renovado. La calidad del trabajo aumentó, los errores disminuyeron, y el ambiente general se volvió mucho más colaborativo y positivo. Fue una demostración clara y contundente de que el éxito no tiene por qué ser sinónimo de sacrificio extremo, de agotamiento constante o de la renuncia a una vida plena fuera del ámbito laboral. Que un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal no es un lujo inalcanzable, sino una inversión inteligente y necesaria para el bienestar individual y el rendimiento colectivo. Y que a veces las decisiones más inesperadas, las que desafían la norma y se presentan como audaces utopías, son precisamente las que abren las puertas a las transformaciones más profundas y significativas. La historia de I.D.MED se convirtió rápidamente en un caso de estudio dentro de la empresa, y sus métodos empezaron a ser observados con mucha atención por otros departamentos y por la alta dirección. Lo que comenzó como una decisión personal, impulsada por la búsqueda de un sentido más profundo en su vida profesional, se estaba transformando en un movimiento, en una prueba tangible de que otra forma de hacer las cosas era posible, incluso en un entorno corporativo tan exigente. Fue una sorpresa, sí, una sorpresa mayúscula, una sorpresa que nos demostró que la valentía de desafiar el status quo, cuando se basa en una visión clara, en argumentos sólidos y en un compromiso genuino con el bienestar, puede llevar a resultados extraordinarios, inesperados y verdaderamente transformadores. En resumen, amigos, la audaz y revolucionaria decisión de I.D.MED de transformar su entorno laboral, priorizando el bienestar, la creatividad y la calidad de vida, en lugar de seguir el camino preestablecido de la maximización constante de la productividad a cualquier costo, fue algo que nadie vio venir. Y ha demostrado de manera brillante que la innovación no solo se trata de nuevas tecnologías o productos, sino también y, quizás, más importante aún, de repensar la forma en que vivimos y trabajamos, de cuestionar las viejas estructuras y de construir un futuro laboral más humano, sostenible y gratificante. Ha sido un verdadero soplo de aire fresco en un mundo a menudo demasiado rígido, demasiado estresante y demasiado enfocado en el resultado final sin considerar el camino para llegar a él. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inspiradora historia de I.D.MED los haya cautivado tanto como a mí. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión? ¿Creen que es posible implementar algo así en otros lugares de trabajo? ¿Han vivido experiencias similares? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios. Su opinión es súper importante para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más historias intrigantes, contenido que los haga pensar y análisis profundo sobre el mundo que nos rodea, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta increíble historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido que les encantará. Adiós.